Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos de Casa Lev? Pues saludándolos un miércoles más de Cineclub, de Cine Debate de Casa Lev. Estamos muy emocionados porque cada vez se va juntando más personas y llega a más personas este stream. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes un poquito de discusión, de pláticas. Y el día de hoy, pues para mí es un gusto, es un placer, un privilegio compartir el espacio, el live, con un excelente psicoanalista, un gran amigo, Esteban Obando. Muchas gracias, Esteban. A ver, Hola, ¿cómo vas? aquí estás, listo. Hola, Hola, ¿cómo vas, Esteban. Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias Muy por bien. aceptar nuestra invitación el día de hoy. Gracias por invitarme y gracias por sostener este espacio tan interesante, ¿no? De debate, de charla y de articulación clínica, sobre todo, con películas. Claro que sí, muchas gracias, Esteban. Pues bueno, como lo mencionábamos, nos acompañas desde Bogotá. Uh-huh. Eh, pues bueno, gracias a este encierro nos permite también estar pues muy cerca, ¿no? A partir de la tecnología. Y sí, claro, pues este espacio es para todos nosotros, ¿no? Para poder comunicarnos, poder problematizar y poder platicar un poquito sobre lo que nos acontece y aquello que nos apasiona, que tiene que ver con el trabajo clínico, Uh-huh. usando un poquito de pretexto las películas, ¿no? En Uh-huh. esta ocasión, pues trabajaremos la película que es Un monstruo viene a verme. Uh-huh. ¿Qué hay con Un monstruo viene a verme, mi estimado Esteban? ¿Qué nos puedes platicar de Un monstruo viene a verme? Bueno, un monstruo viene a verme. Bueno, más allá de los factores estéticos de la película, ¿sí o no? Que no quisiera Ajá. detenerme en ellos. Pues es una película, al menos que yo la utilizo, la he utilizado mucho en talleres con padres, en trabajo con niños, incluso en el mismo, eh, digámoslo así, abordaje en clases de psicoanálisis para explicar ciertos conceptos. Por ejemplo, un concepto como lo es el deseo, hablar un poquito sobre lo que es la fobia infantil, hablar un poquito de la neurosis infantil y su diferencia con la neurosis en la infancia, hablar también de lo que tiene que ver la muerte para el ser humano, que es una película que pone muy de frente y muy de entrada, una película basada en un libro, digámoslo así, ¿sí o no? Sí. Que por ahí se diría que es un cuento un poco triste y que no todo cuento tiene final feliz, como son las historias que le cuenta el monstruo a Connor, ¿sí o no? Pero que nos enseña un poco sobre la humanidad, nos enseña un poco sobre nuestra propia fragilidad y sobre aquello de lo cual, queriéndonos salvar, no nos vamos a salvar. Incluso en una de las escenas que están, hay muchas escenas muy conmovedoras, ¿no? En donde está en la primera historia que está hablando Connor con el monstruo, termina la primera historia y él queda todo aburrido porque la reina se salva y entonces diciendo, pero ¿cómo? Si el malo requiere un castigo. Entonces, él le dice pues que no todas las historias terminan como que se quiere y que no todo malo es malo ni que no todo bueno es bueno. Y él le dice, Connor le dice, pero bueno, ¿de qué me sirve a mí las historias ahorita? Porque es como que ¿de qué me sirve hablar? Yo lo que quiero es soluciones, ¿sí o no? Sí. Y él le dice, si lo que yo quiero es que alguien me salve de mi abuela, porque se lo iban a llevar a vivir donde la abuelita. Y el Sí. monstruo le devuelve una cosa muy linda y le dice, no es de ella de quien tienes que salvarte. Entonces, por ejemplo, estamos hablando con el talante de esas intervenciones de ese monstruo, ¿sí o no? Que es una ficción, es una construcción del propio niño para elaborar lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? La enfermedad de su madre y la posterior muerte. Que ahí está, no es de gratis la hora, las 12 y 7 y la hora de la muerte de la madre, que es el lugar donde retorna el monstruo. Pero bueno, vamos charlando. Sí, pues me parece que estás tocando como temas bien fuertes, ¿no? Y muchos de los comentarios ahora que subimos el cartel sobre la película que íbamos a charlar, la pregunta era esa, ¿no? O sea, la gente que no la había visto se preguntaba, bueno, es una película para niños, ¿no? Es una película para poder ver con un niño. ¿Tú qué dirías? ¿La recomiendas para que la puedan ver niños, no tan niños, hablando cronológicamente? Yo diría que los niños vean Un monstruo viene a verme y que los grandes vean Monster Inc. Digámoslo Exacto. así.
Y Toy Story. Y Toy Story, efectivamente. Sí, porque a veces cuando creemos que algo es de niños, en nuestra fantasía adulta, le restamos como que la importancia, como que la seriedad. Claro. Pero es por lo mismo porque quizás con lo que quedó de nuestra infancia, el adulto a veces eso es lo que hace, menospreciarlo, no tomarlo en serio, hacerlo a un lado. La invitación aquí sería al revés, no, más bien lo que es para niños, tómenselo en serio, como los niños se toman en serio las películas, los juegos, como cuando el niño se cree que es Superman y se da duro en la cara dándose cuenta que no es Superman, pero sigue soñando. Es decir, tomémonos esto en serio. Entonces, que los pequeños vean un monstruo viene a verme y los grandes vean a Pixar y a Disney y lo disfruten mucho. Me parece que es un comentario bien, bien prudente y bien importante y más para los momentos que estamos pasando ahora, ¿no? Decías al principio del comentario que este tipo esta película en específico, pues era una película que nos hacía problematizar nuestro lugar o el lugar de la infancia también frente a la muerte, ¿no? Algo que sería importante, pues, híjole, que nos está rozando, ¿no? A partir de los problemas que encontramos a nivel, problemas de salud y problemas sociales que nos encontramos ahorita, no nada más un país, ¿no? O Latinoamérica, sino que ya es una cuestión global. Entonces, bueno, me gustaría ver cómo lo vas pensando, qué te hace pensar esta cuestión de la película, cómo lo enfrenta este niño a la cuestión de la muerte, ¿no? Yo lo que alcanzo a ver tendrá que ver con una cuestión sobre el manejo de la fantasía, ¿no? A un niño, no sé tú qué piensas, pero a un niño, por más que le digas, Santa Claus no va a llegar, ¿no? Y entonces, o sea, por más que le puedas dar 1001 explicaciones, el niño a las 12 de la noche del 24 de diciembre escuchará a los renos, ¿no? Y escuchará a Santa Claus por la chimenea, que no tiene chimenea el niño, pero o sea, el niño fantasea, pues, sí. ¿no? Es un recurso que se tiene, pues. Sí, recordemos que Freud comparaba el juego infantil con el fantaseo del adulto. Y Freud decía que incluso los niños, cuando esperan a Papá Noel, ya que tú pones el lugar de Papá Noel ahí, es bien interesante, podríamos hablar de Papá Noel, o el ratón Pérez, o la hada de los dientes, bueno, o como quieran llamarlo, ¿sí o no? Todas estas creencias que tenemos de infancia, es bien curioso porque el adulto que se las transmite, porque el niño no cree en Papá Noel porque nació creyendo en Papá Noel, no, claro. le es transmitido. Y es bien curioso porque esa transmisión la hacen adultos que ya no creen en Papá Noel. Curiosísimo, ¿sí o no? Es bien curioso porque quien transmite la creencia es uno que ya no cree, pero no cree en Papá Noel. Y me haces de acuerdo ahorita de un texto de Colette Soler que ella habla sobre el traumatismo, bueno, todas estas cosas. Y ella toca el punto de Papá Noel y dice, el problema no es que el adulto crea o no crea en Papá Noel, porque el niño lo va a esperar, sino que el adulto tiene una férrea necesidad de creer en el otro con mayúscula, dice, y lo invoca. Y ahí vienen otras cosas a jugarse. Entonces, se llame Papá Noel, se llame la hada de los dientes, se llame el monstruo y Connor, porque aquí lo que vemos, o para lo que me sirve a mí la película, es un buen ejemplo de la función de la fobia en la infancia. Recordemos que la película empieza diciendo, es muy grande para ser un niño, pero es muy joven para ser un adulto. Es decir, no es ni lo uno ni lo otro, está en la mitad. Ya tiene muchos recursos más allá de la infancia, es decir, ya no estamos hablando de un niño de primera infancia, no tiene los 6, los 7 añitos, no, tiene 12, 13 años, pero es totalmente impotente, digámoslo así, de una u otra forma, para hacerle frente a los grandes inconvenientes de la vida, porque no es un adulto. Y no quiero decir que el adulto le pueda hacer que le pueda hacer frente a los grandes inconvenientes de la vida, no, sino que él se está debatiendo en eso, debatiendo de una forma azarosa, digámoslo así, con la próxima muerte de la madre, que eso es algo que él intuye durante toda la película y es un sueño lo que lo despierta. Y por eso el monstruo le dice, cuando apenas llega, le dice, vendré a golpear tus paredes hasta que te despiertes. Y es bien curioso porque en psicoanálisis, esto empieza con Freud en la introducción de los sueños, Freud habla todo su libro de los sueños y Freud diría que el sueño viene a cumplir un deseo, el deseo de dormir, etcétera. Y de ese grupo de los sueños separa las pesadillas, que no son lo mismo. Y recordemos que después la caña en el seminario 11 empieza a hablar del sueño y la pesadilla lo pone del lado de lo real, del lado del despertar, porque algo de lo real está emergiendo. De lo real del sujeto emerge.
Justamente, habrá que preguntarse, tú que ya introduces ahí lo de la pandemia, lo del virus, ¿en qué estatuto de real estaría el virus y cómo a cada uno de nosotros tocará nuestro real propio? ¿Por qué? Porque el real de la naturaleza es un real generalizado, pero no es un real subjetivo. Es decir, de la forma como te afecta a ti, no me afecta a mí. A cada uno le afectará de forma distinta y habrá otro real también que se toca. Entonces, aquí estamos ante el amo absoluto, diría Heidegger, si mal no estoy, ¿no? La muerte. Las 12:07 de la noche. La hora de llegada del monstruo. Y habrá que preguntarse aquí cómo es que este monstruo, que incluso fue creado por la madre, porque al final se muestran los dibujos del monstruo, porque la madre era dibujante, incluso los monstruos no son transmitidos por los otros. Y me recuerdas ahorita, viendo la película, a un paciente que atendí hace como 2 meses, un chiquito con dificultad cognitiva, tiene 5 años, el tratamiento empieza de una forma que no me agradó mucho, y cuando digo no me agradó mucho, ¿cómo fue? Empezó a través de una pantalla, ¿sí o no? Entonces yo decía, pues un reto tremendo, decía, bueno, ¿qué hacer aquí? Bueno, sin saber, me lancé y algo se hizo, digamos la decisión, ¿no? Y en la sesión, en la segunda sesión, porque en la primera sesión el niño no quiso conectarse, no quiso hablar, entonces tuvo una entrevista con la madre, con toda la cosa. En la segunda sesión tengo acceso al niño, pero el niño rodeaba, no estaba conmigo, y la madre habla de un monstruo, que el niño dice que del armario sale un monstruo que le viene a tocar el pipí por las noches y no lo deja dormir. Entonces yo me cojo del monstruo y le digo, ay, habrá que conocer a ese monstruo y habrá que hablar con ese monstruo también, porque el monstruo tendrá que saber que hay partes del cuerpo que son de Pepito Pérez, del niño. Ajá. Y el niño lo captura eso al niño y el niño se sienta al lado y yo le digo a la mamá, cuando el niño tenga tiempo, por favor, pídale que él dibuja el monstruo, que yo sí quiero conocerlo, porque yo sí creo en los monstruos. Los monstruos existen, señora, le digo, ¿no? Bueno, empezamos a hablar y el niño empieza a dibujar el monstruo. Y es bien importante porque el monstruo habló, el niño hizo hablar al monstruo y hablamos con el monstruo. Y nos contó una historia del monstruo. Y eso quiere decir que todo lo que pase por el campo de la palabra, por el campo de la representación, tiene otro efecto, pacifica. Cosa curiosa, después de dibujar el monstruo a las 2 sesiones, la madre informa que el monstruo ya no lo molesta, que está ahí, sí, que el niño tiene miedo, pero que no lo ha despertado. Y que le pide que por las noches, por favor, deje la puerta abiertica, pues porque tiene miedo. Ajá. Pero puede dormir. No fue el gran movimiento, solo fue querer hablar con los monstruos. ¿Qué es lo que hace Connor a regañadientes? Porque es como si el monstruo se le impusiera también. Y lo que mencionas ahorita, ¿no? O sea, el monstruo le dice, será, y lo seguiré haciendo hasta que veas la verdad, ¿no? Sí, porque el monstruo va atrás de una verdad. Sí. Sí, es la verdad. Te cuento 3 historias y la 4ª historia la contarás tú y revelarás tu verdad, le dice. Esa que te despierta, esa que aparece en tus sueños, en tus pesadillas. Sí. Y la verdad, pues bueno, la verdad sabemos que es un pensamiento que él tiene, que estructura incluso su relación con nosotros. ¿Y cuál es el pensamiento inconsciente que él tiene? Que ojalá esto termine. Claro, ¿no? Y no sin culpa, ¿no? O sea, esa verdad, no sin culpa, ¿no? Claro, porque ahí se sostiene, si se han dado cuenta, no sé si ustedes se percataron de eso en la película, todos los adultos ante Connor estaban petrificados. No podían darle una palabra. Si Connor hacía un destrozo, el adulto no podía corregirlo. ¿Por qué? Porque lo comprendía. Sabía que su mundo se estaba desbaratando. Y el niño lo que pedía a gritos era una palabra. Y aparte de eso, llamaba a que alguien lo corrija, que encontró ahí o que alguien lo castigue. Y ahí entra en línea este compañero que le pegaba y que incluso él mismo dice, nosotros tenemos un pacto silencioso, le dice, ¿verdad? A Connor, yo soy el único que puede tocarlo. Y es esa culpa inconsciente de buscar ese castigo. Claro. De ese castigo, y es esa culpa de esa frase inconsciente que aparece, ojalá eso termine. Que es ese sueño en donde a pesar de que él no quiere soltar a la mamá, se termina soltando, se termina yendo y se destruye el cementerio y la iglesia. Y sí, efectivamente, no es sin culpa, ¿sí? Me quedo pensando, esto que estamos diciendo, o sea, qué cosa tan curiosa sería pensarlo sin lo inconsciente, ¿no? O sea, porque qué difícil sería pensarlo, ¿no? Donde entonces hay cierto pacto y cierto lazo entre
el que hace bullying, ¿no? Y Connor, o sea, ahí donde él destruye ciertas cosas de la casa de la tía, ¿no? De la abuela, ¿no? Donde entonces él quería, pues buscaba de manera inconsciente alguna palabra que lo limitara de lo que se estaba él desbordando, ¿no? Del sufrimiento, de no entender, pero como que la compasión se volvía en silencio y eso era no angustiante, sino tres veces angustiante, ¿no? Eso era catastrófico. Sí. ¿Por qué? Porque todos los autores decían algo así como que te comprendo, si necesitas hablar con alguien, por favor, búscame. Uy, perdón. Como diríamos en la ciudad donde yo nací, me achuqué. Así, ¿no? Claro, ese adulto estaba impotente ante algo que tampoco tenía la respuesta. De la muerte nada nos va a salvar. Sí. Igual, a la muerte no vamos a asistir tampoco. Ya Freud lo dijo, en el inconsciente no está la representación de la muerte. Podremos asistir a la muerte de los otros. Y como buenos neuróticos, bueno, no sé si está bien dicho como buenos neuróticos, pero como todas las formaciones del inconsciente son transestructurales, eso más bien digamos así, en los sueños aparecen ciertos sueños en los cuales nosotros vemos nuestro entierro. El que sueña, sueña su propio entierro, sueña su propia muerte. Y bueno, claro, es que nos queda el sueño, porque al fin y al cabo ese momento no vamos a ir. No nos queda más que soñarlo. No nos queda más que fantasearlo. Y a lo que sí nos enfrentamos es a la muerte del otro, que efectivamente cuando el otro muere, morimos también ahí un poco. Ok, esa parte me gustaría poderla desarrollar un poquito, ¿no? O sea, porque me parece justamente que eso es mucho de la verdad que queda develada, ¿no? Una verdad que se devela al final de la película, donde todo se empieza a caer a pedazos y solamente queda él haciéndole frente a esta muerte, ¿no? Donde algo de él se pierde, algo de él muere, pero hay que seguir vivo frente a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otra película, creo que podríamos charlarla después, una que se llama En un mundo mejor, no sé si la has visto. Un mundo mejor. Un mundo mejor, es una película sueca, si mal no estoy. En un mundo mejor se llama. Y es bien curiosa porque efectivamente también, al igual que Connor se está enfrentando a la muerte y encuentra adultos impávidos, digámoslo así, que están quietos ahí, que están estupefactos ante la idea de la futura muerte. Incluso la misma mamá no sabe qué hacer. Es que no es porque sepamos hacer algo, no sabemos qué hacer. Y ahí es ver de dónde es que cogemos las herramientas que lo que nos enseña Connor es que con lo que le transmitió su madre, que son los dibujos, que es la construcción del monstruo, incluso cuando están viendo King Kong, ella le dice, sí, lo que pasa es que a la gente le asusta lo que no comprende. Ajá. Es la misma mamá la que le da las herramientas para hacerle frente de una forma inconsciente. Le dio la herramienta para hacerle frente a iniciar el trabajo de duelo, porque al dejarla ir, al soltar en el sueño y en la vida real cuando ella muere, empezó el trabajo de duelo. Un trabajo que ya había empezado antes y él se sentía culpable por eso. ¿Por qué? Porque el duelo no lleva a la aceptación. ¡Ay, se murió! No, es la renuncia de lo que fue. La renuncia de lo que quisimos que hubiese sido y lo que no va a ser nunca. Y empieza la culpa. Y en esta otra película que te digo, que es una película sueca, es de un hombre también que se encuentra, bueno, el man es un médico, toda la cosa, y se encuentra con su hijito que tiene un amigo, pero el hijo, el amiguito del hijo es como muy malosito. Anda poniendo bombas, anda poniendo cositas por ahí, hace cuantas picardías puede. Y la madre de él también murió. El padre está impávido, ¿sí o no? Y en la última película, en la última escena de la película, el man intenta suicidarse, el joven, y lo alcanza el papá del amigo, y de una forma muy simbólica le devuelve unas palabras que le dice, la muerte es esto, es tener los ojos abiertos ante la vida que no comprendemos. Y el camino que hay que comprender es vivir con los ojos abiertos y volverlos a cerrar hasta que aparezca. Entonces, empieza a hablar como de la muerte de la función de la vida. Este hombre logra aplacarlo. Algo así como lo que Conor O'Malley hizo, pero por vía del monstruo. Que es una de las funciones que es una de las funciones de la fobia, del objeto fóbico.
digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se Es que, llama la palabra? perdón, es que siento Aglomerar como no, que no te es la traba. palabra aglomerar, la palabra vendría a ser como coagular. Toda la angustia que está dispersa, el objeto fóbico lo coagula. Es la araña, o son los murciélagos, o es un monstruo que viene a las 12 y 7 a verme. Esa es la función del, Es del que sí, objeto fóbico. creo Habrá que se que le trabó un permitió poco, ir a elaborar algo, ¿sí? creo que se trabó un poco el ¿Me internet. decías? Entonces, no sé si es de aquí o si es de allá. Sí, te escucho, te Sí. escucho. A ver, Ahí, ¿tú me espérate, voy escuchas a bien? hacer una prueba rápida. Ahí te escucho bien. Aún así voy a hacer una Ok. prueba rápida de Bueno, velocidad. aprovecho nada más para que la gente que nos está viendo nos diga si nos está viendo bien, si ellos nos están escuchando, y también aprovechar para que nos vayan diciendo desde dónde nos están viendo y que nos vayan anotando algunas preguntas en torno a lo que estamos platicando, ¿te parece? Me Sí, quedé, preguntas, dudas. me quedé un poquito porque a mí se me trabó un poco tu participación cuando estabas hablando sobre esto que coagula en la fobia. No sé si pudieras repetir un Ah, poquito. sí, lo que decía es que, por ejemplo, Colette Soler lo ubica de una forma muy interesante. ¿Cuál sería la diferencia entre la aparición del pánico, o lo que sería el pánico, ¿sí o no? El ataque de pánico, que se habla ahora en la psiquiatría y que está tan de moda, y lo que sería la fobia en psicoanálisis? Ajá. Colette Soler lo pone así, de una forma muy interesante, es ubicar el saber. Entonces, cuando aparece un objeto, un momento catastrófico, el COVID, yo que voy a saber, la pandemia, ¿sí o no? Pongámoslo, por ejemplo, no quiero decir que sea algo catastrófico porque es para cada quien. Una persona que entra en pánico es aquella que, a pesar de que tenía un saber anterior a cómo soportar ciertos acontecimientos de la vida, hay un momento que la desborda y no sabe nada y queda estupefacta. La famosa crisis de angustia, que queda uno quieto ahí, ¿sí o no? En pánico. Y la fobia, que también es otra forma del miedo, digámoslo así, la fobia vendría a ser una coagulación de ese saber inconsciente, de un saber no sabido, pero que lo que permite es ubicar el punto de angustia. Es decir, ya no me angustia todo, no, no es todo lo que me angustie, no, sino que es la araña. Es el monstruo que viene a las 7, a las 12 y 7 de la noche. Es el murciélago, es la mariposa, es la culebra, yo qué voy a saber. Es el caballo como Juanito. Entonces, es una ubicación del punto del saber en donde el saber no sabido, lógicamente, en el pánico estalla y el sujeto se queda sin recursos para hacerle frente. Y en la fobia es una coagulación que permite hacerle frente por vía de un objeto discriminado. Que me parece muy importante eso, ubicarlo. Sobre todo ahora que creemos que es fobia. Hablamos de homofobia, por ejemplo, o xenofobia, pero eso no, esas son más bien, Colette Soler en el mismo texto lo diría, esas son manifestaciones de odio. Eso no tiene nada que ver con la fobia psicoanalíticamente hablando, digámoslo así, ¿sí o no? Eso Claro. era lo que estaba diciendo. Ok, buenísimo. O sea, me quedo pensando con este comentario, justamente, de pronto podemos encontrar ciertas apuestas donde lo importante sería atacar el objeto fobígeno, ¿no? Ciertas aproximaciones para poder deshacer ese objeto fobígeno, sin darnos cuenta que ese objeto fobígeno, como lo llamaste, es ese coágulo que permite darle cierto sentido a lo que no tiene sentido, ¿no? Es lo que nos permite tener sentido, ¿no? Y justamente eso es lo que nos permite crear una carretera de trabajo con estos niños, ¿no? En estos casos específicos. Ajá, Y de ajá. pronto quitar esa Que, carretera pues será como problemático, ¿no? Será, o sea, yo lo veo de esta manera, ¿no? No sé tú qué piensas, Esteban. sí, sí, que incluso en esta invitación que un profesor le hace a Connor, cuando el profesor le dice que Connor lo ve que no duerme bien, que tiene ojeras, toda la cosa, le dice algo así como que si deseas hablar con alguien, por favor dime. Como que esta típica invitación que hay, que entonces habla conmigo, o que ve al psicólogo, bueno, toda la cosa. Desconociendo de entrada de que el niño ya está en un trabajo,
Entonces, ahí es en donde habrá que diferenciar lo que es la neurosis en la infancia, perdón, la neurosis infantil de la neurosis en la infancia, entendiendo la neurosis infantil como ese paso obligado que tendremos todos, ¿sí o no?, ante las grandes preguntas como la muerte y la sexualidad. Y la resolución de ellas, en tanto, permitirían un devenir de una neurosis. Y otra cosa sería la neurosis en la infancia, que vendría a ser lo sintomático, lo problemático, o incluso su fracaso, que es lo que ya venimos a ver, ciertas manifestaciones prontas de psicosis, aunque Melanie Klein en eso es clara, y dice, sería muy difícil diagnosticar a un niño como psicótico porque su aparato psíquico apenas se está construyendo, y, por ejemplo, a un niño de 4, 5, 6, 7 años, lo vemos jugando solo, hablando solo, y a un esquizofrénico también. Entonces, ahí es donde habrá que ver cómo es que se estructura esto. Pero entendamos como fracaso de la neurosis infantil, unas posteriores psicosis, por ejemplo. Es por eso que en un análisis de un psicótico, en un análisis de un neurótico, algo que se tendrá que hacer es ver cómo se elaboró la neurosis infantil. Porque eso dará un punto diagnóstico importante, es decir, si estamos ante una neurosis o no. ¿Cómo se solucionó la neurosis infantil, por ejemplo? Solucionar en términos no de solución, sino de cómo se trabajó y cómo se le hizo frente a las grandes preguntas de la infancia. En este caso, la de Connor, que es la muerte, y que este profesor, con las mejores intenciones, le decía, sí, si quieres hablar con alguien, vienes y hablas. El niño ya estaba trabajando. Claro. El niño ya ha trabajado demasiado, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la pregunta lo trasnocha, el monstruo lo trasnocha, y su propio deseo también. Su deseo, un deseo muy humano, que queriendo el mejor descanso de su madre, lo ponía en un aprieto, porque ningún hijo puede desear que su madre muera, aunque sea lo mejor para ella. Y eso le generaba una culpa tremenda. Tanto así que buscaba castigo por todo lado. Recordemos que lo que le daña a la abuela no es cualquier objeto, es el reloj de la bisabuela que tenía la hora exacta, la que marcaba la hora. Entonces no es cualquier cosita lo que hace. Sí. No sé. Sí, me quedo pensando en todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, la manera en la que él tenía que enfrentar, no nada más el esperar el descanso de la madre, sino también encontrar un propio descanso, ¿no? O sea, cómo incluso está atravesada la culpa por esta parte, ¿no? Donde él, su descanso, su tranquilidad, bueno, pues ya, dejar de sentir misericordia por parte de los demás, pues todo estaba tramitado ahí, ¿no? O sea, no es tan sencillo de poner en palabras. Cuando llega el maestro de buena onda y en buena voluntad, decirle, oye, ¿quieres hablar? Pues, ¿cómo poderle pedir que lo tramite lo que no puede poner en palabras, ¿no? O sea, me parece que lo puede poner en la parte del sueño, en la parte de la fantasía, con la pesadilla, pero justamente ahí donde se le exige incluso a los niños que tuviesen que poner en palabras aquello que no puede ser apalabrado, ¿no? Creo que esta diferencia que haces entre la neurosis en la infancia y neurosis infantil nos esclarece un poco justamente para poder pensar ciertas aproximaciones y acercamientos para el trabajo con niños, ¿no? No sé si me escuchas todavía. Pues bueno, no sé si la gente que nos está viendo tenga también algún comentario, si vieron la película, tienen alguna duda. Sí. ¿Ahí me escuchas, Esteban? Siento que se está quedando un poco. Bueno, como ya lo decíamos en algunos otros streams, ¿no? De pronto el internet no es muy fiel, nos permite muchas cosas, pero también no es muy fiel, entonces esperemos que regrese otra la señal. Y ahí te estoy escuchando. Sí, que nos informe.
que Ahí está. ese empuje que tenemos es imposible, porque el niño se nos ha enseñado. ¿Mejor? Ahí estás, ¿no? ¿Ya me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Acá está lloviendo. ¿Será por eso? Puede ser, puede ser. Les, Sí. les Bueno, acá decía, en Bogotá lo único que hace es llover. pues bueno, es la fidelidad del Internet, no es fiel nunca el Internet. Ajá. Sí, el otro es inconsistente. Pero me decías, me estabas platicando sobre el trabajo con los niños, ¿no? O sea, justamente como para hacer esta diferencia eh, de no exigencia al apalabrar cosas que no pueden ser apalabradas, ¿no? Claro, Me- porque ajá. Sí, continúa. dime. Sí, porque ahí es en donde viene el juego con los niños. Jugar. Ahí donde el adulto asocia libremente, hay muchos autores que sostienen, Pablo Peusner, Luciano Lutero o en otros, que ahí donde el adulto asocia libremente, el niño juega libremente, digámoslo así, y que el lugar del analista ante el niño sería articularse y anclarse a ese juego. ¿Por qué? Porque por vía de él el niño está diciendo, por vía de él el niño ya está construyendo, por los dibujos, por todas las manifestaciones que hay, por este gusto que tienen los... No es gratis que se escoja un monstruo en la película, porque recordemos que en la infancia hay un gusto inmenso por lo horrorífico, Lungheimlich, lo que escribía Sauron en la publicidad. No sé, recuerden, no sé de los fenómenos de los niños, que uno está viendo una película de terror y el niño tiene el ojo entreabierto. ¡Ay, ya salió Freddy Krueger! ¡Ay, yo no quiero verlo! Dice el niño, pero entre asustado y fascinado. ¿Por qué? Porque el terror cumple esa función en la infancia. Cumple esa función de horror, de que hoy no quiero que me pase, pero de fascinación también. Ese es el lugar del terror en la infancia. Es necesario el miedo en la infancia, digámoslo así. ¿Sí o no? Es necesario en tanto, es un pilar fundamental de la vida psíquica. Y ahora lo que queremos son niños sin trauma, niños sin miedos, Juan sin miedo, digámoslo por ahí, ¿sí o no? Niños valientes. No, pero es que el miedo es una forma de tramitar la castración. Castración de la cual no nos salvamos. Y que está ahí, y se nos muestra. Claro, está todo el tiempo, ¿no? Está mostrándose y el niño encuentra recursos para poder tramitarla, ¿no? Esa castración, Efectivamente. esa falta, va buscando ciertos senderos para poder ir ahí construyendo algo, ¿no? Irse sorprendiendo por algo. Pero bien lo dices ahora, ¿no? O sea, este trabajo con los niños actualmente, donde incluso se lleva al niño al consultorio como para que deje de tener miedo, ¿no? Para que deje, Ajá. para que deje de espantarse. Y bueno, a veces los padres se sorprenden porque con lo que se trabaja son con los monstruos, ¿no? En lugar de que Ajá. desaparezca, lo que decías al inicio, es platicar con los monstruos, ¿no? Uh-huh. Sí, es hablar con ellos. Permitir que los monstruos hablen. Eso es lo que hace Monster Inc., por ejemplo, ya que estamos hablando de películas, Sí, de hablando de monstruos. Monster Inc. lo que muestra es que si el monstruo entra por la vía que es, así sea un monstruo, somos cómplices de la forma en cómo nos asusta. Entonces, al final de la película, ya no me roban el goce, sino que yo lo entrego plácidamente con una sonrisa. ajá. Pero el monstruo está. El monstruo es monstruo, digámoslo así. El monstruo nunca va a dejar de ser un monstruo. Y ahí Connor O'Malley, que es el protagonista, se enfrenta a su propio monstruo, que es la verdad, que es su verdad inconsciente. Recordemos que la verdad del inconsciente nunca va a ser equiparable a la verdad social. Claro. Es la verdad particular de cada uno. Esa verdad que lo divide por la mitad. Esa verdad que lo despierta, que golpea en las paredes, como dice el monstruo, y dice, golpearé las paredes hasta que te despiertes. Y es una verdad que en todo caso es difícil de asumir, ¿no? Ay, Raquel dice, Rachel, en este caso entraría, perdón, la perversión de los niños hablando del miedo en la parte inconsciente. A ver, no entendí. A ver, ¿la leemos otra vez? Uy, ¿cómo haces eso? Qué chévere. En este Aquí caso, me toca ser conductor, productor y todo. bien, bien. Yo también tengo un programa los martes, te cuento, que hablamos
pues de familias y también, Ajá. pero no tengo esta plataforma. Así. A ver, en este caso entraría la perversión de los niños hablando del miedo en la parte inconsciente. ¿Cómo lo estás pensando, Rachel? ¿Podrías comentarnos cómo lo estás pensando? Porque no alcanzo, al menos yo no alcanzo a captar la pregunta. No sé vos, Daniel. Sí, pues me parece que tendría que explicar un poquito cómo está entendiendo justamente esta cuestión de la perversión, ¿no? O sea, yo creo que el miedo, pues, la forma en la que cada niño puede encontrar para crear su propio monstruo, recordemos que Freud habla incluso del hombre de arena, ¿no? En su Ajá. texto de Unheimlich. Me parece que son diferentes las formas que van encontrando como para poder ir tramitando eso espantoso que puede crear el sinsentido de la vida, ¿no? Aquello, bueno, de la vida y en este caso de la muerte, ¿no? Hay cosas que no tienen sentido. Si algo tiene la vida es que no tiene sentido común, ¿no? Es lo menos común de la vida. Entonces, la forma en la que cada uno lo tramitaremos, los niños desde el miedo, desde el monstruo de arena, el ropavejero acá en México, mil y un formas que pueda encontrar el niño para tramitarlo. Después, como lo decía Esteban hace rato, el adulto encontrará a un gran otro, ¿no? Para cual sucumbir y decir, bueno, arrodillarse y pedir ¿no? O sea, eso va a cambiar nada más, ¿no? La figura con la cual podamos tramitar aquello que no puede ser respondido, ¿no? Aquello que no tenga respuesta del niño tendrá que ver con, por ejemplo, un monstruo, pero de adulto pues encontraremos diferentes manifestaciones que nos permitan sostener lo insostenible de la vida y de la muerte. Sí, sí. Sí, porque también ahí habrá que ver cómo estamos entendiendo la perversión en la infancia, porque cuando Freud habla de la perversión en la infancia, no está hablando de la estructura perversa tal como se la conoce, sino que habla de una disposición perversa polimorfa y está haciendo alusión a cierta forma de satisfacción pulsional en los niños, pero no es la perversión estructural, digámoslo así, ¿sí o no?, del Marqués de Sade, aunque el Marqués de Sade, su obra, hablamos del Marqués de Sade, la obra, ¿no? Porque ¿qué vamos a saber la estructura del Marqués? No se sabe, ¿sí o no? Claro. Pero lo que se lo toma como paradigma, bueno, o a Sasser Machov hablando del sadomasoquismo, bueno, etcétera, ¿sí? Que son los grandes paradigmas de la perversión. Pero la perversión polimorfa en la infancia quizás quiere decir otra cosa. Y es esa disposición de satisfacción pulsional que tiene el niño por vía de muchas pulsiones, no solo una. Están las que describió Freud, la anal, la oral, la fálica, y están las que describe Lacan, la escópica y la de la voz, la invocante. Claro. Y ahí habrá que hacer ya una diferencia en términos teóricos de que efectivamente la perversión como estructura no será lo mismo que Freud dice de la perversión infantil. Claro, y cuando Freud habla en este texto de 3 ensayos sobre teoría sexual, sobre las perversiones, lo manifiesta más bien como desviaciones de la meta, ¿no? Ajá, efectivamente. Efectivamente, que ahí es en donde habrá que ver. Entonces, que Rachel nos comente un poquito a ver cómo es que lo entiende. Perfecto. Acá tengo otra pregunta en el Facebook. Ajá. Dice Jasi Castro, muy interesante. En cuanto al otro muere, yo muero un poco. Por favor, profundizar, ¿no? En esta frase Bueno. que decías ahí, no Bueno. sé si pudieras profundizar un poco. Sí, sí. Algo de nosotros se va con el otro. Freud en un textico que se llama Lo perecedero, no sé si lo han leído, es un texto cortico del 15, es mi texto, de mis textos favoritos de Freud. Él dice una cosa bien interesante, está hablando de la disposición de la libido, está hablando de que va caminando con un poeta, que es Rilke, que va caminando con un poeta, que el poeta está muy triste porque las flores van a perder su belleza, bueno, etc. Y Freud se coge de ahí para hablar un poquito del trabajo del duelo. Y Freud dice una cosa bien interesante, dice, todo duelo termina rápido. Se suma rápido, dice Freud, una cosa rarísima, ¿sí o no? Pero después dice, la construcción que venga sobre eso es lo que va a llevar tiempo. Y con lo que de nosotros se va cuando el otro muere, porque si asistimos a una muerte, es a la muerte del otro con minúscula, estoy hablando, el otro con minúscula, nuestros prójimos, familia, los más cercanos, digámoslo así, ¿sí o no? No estoy hablando del otro con mayúscula, no, hablo del otro con minúscula. Algo de nosotros se juega ahí. Se juega en tanto, habían vínculos, habían historias, la libido estaba con esa persona. Y cuando esa persona se va,
y nos deja solo su cuerpo, que es su carcasa, y sobre la cual hacemos nosotros el rito funerario. Ahí empieza el trabajo del duelo y justamente lo que decía alguien hace poco tiempo, que decía, no, mira, muere la abuela, ¿no? Y dice, no, pero es que murió en tiempos de COVID. Entonces fue la muerte más rara del mundo porque no hubo entierro, no hubo misa, no hubo nada. Fue del hospital a la tumba, directo, así. Entonces decía, yo no le llevé flores porque ella siempre dijo en vida que no quería flores. Yo no. Entonces yo le devuelvo así como que, sí, pero es que las flores no son para el muerto, las flores son para el vivo. Claro. Es lo que el vivo va y deja ahí. Porque lo que deja es lo que de él perdió, en el que se fue. Y ahí empezará el trabajo del duelo. Entonces, como a nuestra propia muerte no asistimos, solo asistimos a nuestras pequeñas muertes. Eso podría decir. Y cuando la nuestra llegue, bueno, pues será un momento que nos perdemos. Como diría Pascal Quiñar, venimos de 2 escenas, o como diría, ayer se murió un cantante, el Jarabe de Palo, hay 2 días en la vida para los que no nací, dice, ¿sí o no? Y es bien interesante porque el primero de esos días, ahí sí ya meto a Pascal Quiñar, sería el día de la concepción, no asistimos a ese día, y el segundo día, el día de la muerte, tampoco asistimos. Eso es Jarabe de Palo con Pascal Quiñar. Buenísimo. Buenísimo y fuerte, pues, o sea, me parece que es sencillo como de problematizar, de decir, difícil de sostenerlo en cierto momento, ¿no? O sea, digamos que en la parte en donde el otro se está llevando una parte de mí, ¿no? En el momento en donde se pierde también cierta imagen que nos regresaba, cierta mirada, cierta voz, ¿no? Energía, fuerza, amor que habíamos depositado, que habíamos hecho lazos. Creo que ahí es donde tú lo mencionas, ¿no? Hay algo ahí de lo que se va y no va a regresar, pues. Algo del trabajo que se hace en el trabajo analítico será poder dar cuenta de que no son círculos que se cierran, ¿no? Sino más bien son cicatrices con las que se aprende a vivir. No va a volver. ¿Sí me escuchas? Bueno, en lo que volvemos a checar la conexión, voy leyendo una pregunta más, ¿vale? Vamos a... Y que A ver, permíteme. los monstruos. ¿Ahí me escuchas, Esteban? ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Buenísimo. Te leo otra pregunta que tengo acá en el Facebook, ¿vale? Perfecto. Dice, tengo 2 nietos de 6 y 4 años que les gusta ver caricaturas de monstruos y luego no duermen. Entonces sería mejor preguntarles qué dice el monstruo para saber cuál es su miedo en lugar de prohibírselas. Qué bonita pregunta. Es una pregunta muy bonita porque habrá que ver qué es lo que está jugando con estos niños. Entonces aquí no se trata de aconsejar, de decirle, sí, habla con tus hijos o no, prohíbe. No, más bien que esta persona que escribe ahí podría primero vea los monstruos. ¿Qué monstruos están viendo los niños? Porque quizás la pregunta que tú hagas, los niños no te la van a responder. Si esperamos de los niños la respuesta absoluta sobre lo que les pasa, no la van a hacer. Más bien habrá que estar pendiente de los juegos, ¿sí o no? De qué están haciendo. Y que incluso acompañarlos, ¿sí o no? En ese punto de que devolverles como que... A mí me parece chistoso porque esa es la infancia. Es curioso. Es el mismo niño el que ve lo que no lo deja dormir. Recuerdo justamente una paciente que me llegó hace algún tiempo, ya adulta ella, y habla de ciertas imágenes que ella ve. Incluso uno la escucha y uno pensaría que está hablando de alucinaciones. Entonces, que ve, por ejemplo, su cuarto tiene una gran
vidrio en la parte superior y que por ahí ve una persona que la mira o que a veces ve una mano por ahí caminando. Bueno, uno escuchando el discurso dice como que, bueno, momentico, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí o no? Entonces ella habla de sus grandes miedos, pero esto también lo habla de que viene desde su infancia, que desde chiquita ha sido muy miedosa. Y al mismo tiempo dice, pero mi gran afición y lo que me encanta en la vida es el cine de terror. Claro. Claro, entonces habrá que preguntarse, más que qué decirle al niño que no, de quitarle o de ponerle, o de preguntarle o no preguntarle, más bien preguntarse, ¿no? Uno como adulto, esa paradoja. Qué curioso, el mismo niño ve lo que en teoría él dice que le hace daño, es decir, lo que no lo hace dormir. Sí. Y eso es bien curioso porque ahí se juega algo de la estructura, de la estructuración de la subjetividad. Y de eso Freud lo habla muy clarito en Más allá del principio del placer. Cuando Freud está hablando del famoso juego del Fordá o de los cuentos infantiles que el niño quiere que le cuenten y le cuenten y le cuenten y le cuenten, sí o no, siempre lo mismo, pero como que siempre Freud apunta a eso, dice, es bien curioso porque siempre se llega o se quiere llegar más bien como que al punto de displacer, no al punto de placer. Y es por eso que Freud habla del más allá del principio del placer, es decir, el ser humano no se contenta estando bien, sino que más bien el ser humano encuentra su propia humanidad, yo lo diría así, ahí más allá del principio del placer. En este ejemplo sería más allá de ver unas caricaturas, unos muñecos, unas películas que lo asusten. No solo es que lo asusten, sino que el mismo niño ve lo que no lo deja dormir. Curiosísimo. Claro. Aquí sería muy importante, yo diría, vea los dibujos con ellos. Siéntese con, ¿usted sabe qué es lo que están viendo ellos? Si son sus nietos, ¿qué pasa con los padres, por ejemplo? Habrá que preguntarse. Pero bueno, eso también habrá que ver de qué fenómeno estamos hablando y más bien será una consulta particular o encontrar a alguien si están en México. Ahí está Daniel o hay otros psicoanalistas que podrían consultarles más directamente, ¿no? Porque no se trata aquí de hacer una consejería tampoco. Sí, no nos da tiempo ni es la Sí, intención, ¿no? sí. Ajá. Hay otra pregunta, Esteban, dice, ¿el miedo es enseñado o se nace con él? El miedo es enseñado, se nace con él. Yo diría otra cosa. El miedo es construido, se lo necesita. Conor O'Malley o la película y el libro en el que se basa la película nos enseña de cómo sobre un real que invade a Conor, a un niño, el niño construye algo que le permite coagularlo, que le permite ubicar lo que le da miedo. Porque incluso es bien curioso, porque este monstruo no le da miedo al muchacho, él se le enfrenta. Sí. Incluso en una de las escenas el monstruo le dice, quítate de aquí, anda a llorar con tu mamita, pues le dice, ¿no? Y Connor se le para y le dice, con ella no te metas, a ver, ¿cuál es el problema? Pues le dice, ¿sí o no? Y es bien curioso porque es un monstruo que no asusta, es un monstruo que cuestiona. Y ese punto es bien importante. Claro. ¿Por qué? Porque entonces yo diría que algunos se aprenden, ¿sí o no? Pero yo diría que el miedo, y más que el miedo, si ya estamos hablando de fobia infantil, es una construcción. Y bueno, pues si vamos de miedos aprendidos, pues yo creo que estamos en un momento muy importante para dar razón de él. ¿Por qué está pasando el mundo ahorita? Entonces ahí habrá que ver también qué es de lo que está sucediendo en la realidad, también viene de otros, a ellos respondemos, vamos viendo, pero yo diría que caso por caso. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo? Estoy de acuerdo, pues, o sea, incluso lo que está pasando, lo hemos discutido incluso en algunos otros espacios de aquí del Cine Debate, o sea, estos miedos y rechazos, o sea, esto que tú decías que no puede ser llamado como incluso una fobia, sino que más bien son manifestaciones de odio encubiertas de miedo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que sería importante, como lo Es decir, mencionabas hace rato, como si fuese un peto, miedo. sí, ¿me escuchas ahí bien? A ver, creo que otra vez vamos a Se volver me a fue conectar tu con... último. A ver.
ver, ahí estamos de nuevo. Ya, perfecto. ¿Ahí ya me escuchas? Voy a leerte otra pregunta, Esteban. ¿Me escuchas? No, se me fue. Ahí, ¿qué tal? ¿Ahí me alcanzas a escuchar? A ver, veamos. ¿Me escuchas ahí? A ver, hola, Ahora, yo sí te escucho. ¿te escucho bien? Ok, te voy a leer otra pregunta, ¿vale? Sí, perfecto. Dice, me parece que el monstruo ha hecho que Connor un trabajo de acompañamiento dentro del Sí, duelo ajá. al que él está enfrentando. Connor acepta al monstruo a cambio de la cura de su madre. Sin embargo, la cura que busca inconscientemente es la de él. Me parece interesante la escena en la que Connor desahoga el enojo que siente ante esta situación y lo hace precisamente con las cosas de la abuela, que es alguien con quien no disfruta estar. Además de ser un cambio que le ha parecido abrumador, llega a la casa de la abuela a partir de la enfermedad de la madre. Mm. Bueno, más que preguntas, como un comentario, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 lo veo muy acertado. Sí, porque efectivamente es por vía del monstruo que él logra empezar el trabajo del duelo. Porque a veces creemos que el trabajo del duelo es que el otro se va o pasa algo y empezó el trabajo del duelo. No, esa es una construcción también. Ajá. Incluso después de la construcción del trabajo del duelo, vendrá el duelo. Y a uno se le podría ir mucho tiempo iniciando el trabajo. Entonces, ahí es en donde, con la pandemia lo vivimos, porque me parece muy interesante, porque el mundo entró como en un proceso de duelo. Como pensémoslo como en estos tres tiempos de Lacan, en los tiempos lógicos: tiempo de ver, el tiempo de la exposición, el tiempo del fenómeno, el tiempo de comprender y el tiempo de concluir. Estamos lejos del tiempo de concluir todavía. Y el monstruo lo que lleva a Connor es entrar de ese tiempo del ver al tiempo de comprender. Después será otro trabajo grandísimo llegar al tiempo de concluir. Pero el comprender solo se dio con una conclusión, que fue el desenlace fatal de la madre. Que efectivamente, como lo dice Alma, es la cura de la madre era la cura del propio hijo. Que me parece interesante. Sí, claro. Uh-huh. Enfrentar su propio miedo a partir de enfrentar su propia verdad, ¿no? O sea, me Sí. quedo pensando en esta verdad, como lo menciona Lacan al inicio de Escritos uno, ¿no? Como esta verdad heideggeriana, ¿no? Aquello que no quiere ser desolvidado, ¿no? Ese aletheia que está ahí oculto. Incluso el monstruo le dice una frase muy bonita a Connor, le dice: muchas cosas que son verdad se sienten como decepciones. Uy, qué fuerte. Ajá, eso le dice el monstruo a Connor después de una de las tantas historias. Sí. Sí, sí, es decir, que la verdad no es la gran cosota que esperamos. ¡Oh, la verdad! No, se siente como una decepción algunas, digámoslo así. Muy buena esa, porque sí, esa nos deja para hablar de un montón de otras cosas. Sí, 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 para mucho. Dice aquí Ara Paredes, dice, en la situación de COVID, ¿cómo lidiar con el miedo? Ah, eso es muy importante. ¿Sí o no? François Dolto dice una cosa muy interesante. Y François Dolto dice: tanto los niños como los adultos necesitamos de poesía, dice François Dolto. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, yo he trabajado mucho con mis pacientes al inicio del COVID, sobre todo yo trabajo con niños autistas, bueno, niños en condición de discapacidad, que en realidad no le quitan nada al mundo de la infancia, sino que más bien le pone inconvenientes a que estos niños puedan atravesar su neurosis infantil. Y justamente había un chiquitín muy, muy inteligente, por ejemplo, que su mamá es enfermera y de entrada arranca el COVID y él siempre hace preguntas sin respuesta. Por ejemplo, Esteban, ¿por qué el internet está malo? ¿Con quién tengo que hablar para arreglarlo? Por ejemplo, cosas así, ¿sí o no?
Y en una de esas, como su mamá trabaja en hospitales, toda la cosa, llega y le dice, mamá, ¿tus amigos ya tienen la vacuna? Habían pasado 3 o 4 días de la cuarentena. Ya tenía que estar la vacuna. Entonces la mamá le decía, no, es que no hay vacuna. Y este chico, es un chico autista, Asperger, no soportaba el no se puede. ¿Y cómo empezamos a trabajar más que miedo, esta respuesta que él tenía, que era como que un sin piso, era por medio de los cuentos? Entonces, él mismo escribió cuentos sobre el COVID, sobre qué es el COVID, sobre por qué teníamos que quedarnos aquí. Y eso quiere decir que cada uno tendrá una forma de hacerle frente a ese miedo y que no hay formas estándares. Pero si algo nos enseña la película es no irnos atrás, sino más bien recibir al monstruo y hablar con él. Bueno, creo que ahí hay bastante para responder en torno a cómo lidiar con el miedo en esta época, ¿no? O sea, no hay forma de echarse para atrás, ¿no? Creo que hay las diferentes formas que podamos encontrar y una de ellas pues será encontrar un espacio incluso para poder dialogar con los propios monstruos, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso ese ha sido el gran reto del psicoanálisis, ¿no? Ahora con la introducción de estos medios. O el psicoanalista sí responde o se hace a un lado. Que esos han sido los grandes debates, por ejemplo. Claro. En todas las escuelas, incluso están en debates en Argentina, en Colombia, sobre ¿qué hacemos con esto? Y alguna vez una psicoanalista de Colombia dijo, los medios han cambiado, pero los fines no. El fin de un análisis sigue siendo el mismo. Hacer, llevar a que alguien devenga analista, digámoslo así. El fin es el mismo. Los medios cambian. Claro. Por supuesto. Bueno, también eso nos daría para platicar. Otra cosa. Otra cosa. Oye, pues quiero cerrar con esta pregunta y con una pregunta personal. Primero ponemos la de Alejandra, ¿vale? Dice, uno como padre transmite el miedo a los hijos consciente o inconscientemente. Y con esta sería la pregunta con la que cerraríamos la película, ¿vale? Es una pregunta muy linda porque justamente me remite a otro de los tantos casos que yo llevo, y es justamente un niño que es amante de todos los bichos y de todos los demonios habidos y por haber. Con decirte que su mejor amigo es Cthulhu y le canta canciones diciendo que ojalá el mundo se acabe. ¿Sí o no? Cosa que a su madre le da mucho miedo. Justamente con este mismo niño yo hice este dibujo, que yo dibujo horrible, que es una cochinilla, la cochinilla limpia. ¿Sí o no? Porque este niño ve las cochinillas y dice, ¡ay, son hermosas! O, por ejemplo, hay una serie que se llama Babosas, o Bajo Terra, se llama Bajo Terra, y hay unas babosas que son malas, que son malvadas, y son feísimas. Y este niño dice, ¡ay, esto es hermosa, qué linda! Y la mamá es al revés. ¡Uy, no, qué horrible eso! Yo no sé por qué mi hijo ve eso, que le encantan los demonios, se sabe la mitología de pe a pa, le encanta ver, y dice, si se pelea Kraken contra Cthulhu, ¿quién gana? Bueno, toda la cosa así. Y es bien interesante porque este niño ha puesto sobre la mesa todos los miedos inconscientes de la madre. Lo que la madre no soporta, el niño hace a todas fuerzas por elaborarlo. Por vía de sus monstruos, que son monstruos que él ya tiene unos conocidos y otros que él mismo pinta, porque él afirma que tiene 200 amigos, entonces la tarea es dibujar los 200 amigos, ¿sí o no? La madre se encuentra con sus propios miedos. Por ejemplo, un miedo es que, mira, cuando él se va de la casa y se va donde el papá, viene distinto, él cambió. Y tengo miedo que él me deje. Y justamente él cuando canta Cthulhu, le canta diciéndole que algún día se tendrá que ir, pero que cuando se vaya él, a los otros los va a matar y a él no, porque Cthulhu lo defiende a él. Por ejemplo. Entonces, sí, yo podría decirle a esta persona que los miedos de los padres, cambiando, ¿no? Lo de la transmisión, los miedos del hijo más bien, no que los miedos de los padres son los miedos del hijo, no. Los miedos del hijo sostienen los miedos de los padres. Y por eso Freud dice una cosa muy bonita, en la conferencia 34 dice, el análisis del padre o de los profesores le ahorraría mucho camino al mismo niño. Sí. Sí, pues eso dice Freud. Bueno, pues ahí están las respuestas, ¿no? Llame ya. No, pues a mí me gustaría cerrar un poquito, Esteban, dejando un poco las preguntas que nos permitiste ampliar el día de hoy. Y justamente tocaste un tema que me parece sumamente importante en esas fechas, en estos momentos, que tiene que ver
el trabajo con los niños, pero también la posibilidad de trabajar a distancia con ellos, ¿no? Si existe la posibilidad de trabajar a distancia o no. Me gustaría hacerte una invitación un poco más adelante para poder dialogar en torno a eso, porque creo que ahorita algo de lo que nos ha ocurrido a aquellos que trabajamos en la clínica es que hay gente que se quiere acercar, que tiene por lo que está pasando, ¿no? No nada más la cuestión de salud, sino que lo que arrastra el problema de una pandemia, pues la intención de comenzar un proceso, pero a distancia y con niños, ¿no? El problema que puede llegar a ser eso. Entonces, pues ahí dejarlo en el tintero, mi estimado Esteban, poder dejar la posibilidad de que podamos dialogar en otra ocasión en torno a esto. Creo que lo que se habló el día de hoy, más que querer dar respuestas, fue ampliar muchas las preguntas y poder sacar muchas ramas para poder seguir dialogando y seguir construyendo los lazos entre Toluca, aquí que estamos en México, y allá en Bogotá. En Bogotá. Sí, sí, ¿no? Pues muchas gracias. Y justamente el 26 de junio, me hiciste acuerdo ahorita, avisos parroquiales, publicidad política no pagada, ¿sí o no? Exacto, exacto. Va a haber una actividad del foro del río de Patagonia, del foro patagónico, del foro de psicoanálisis. Yo hago parte de los foros del psicoanálisis de la internacional. Y me invitaron, vamos a estar con una compañera argentina y yo, vamos a hablar un poquito de este tema, del trabajo con niños en la virtualidad, del juego bajo la modalidad virtual, digámoslo así. Buenísimo, si tienes algún póster o algo que nos puedas hacer llegar para poderlo mover aquí en las redes. Sí, yo creo que la otra semana ya me llega, yo se los hago llegar. Y también les enviaré la invitación a un programa semanal que yo tengo todos los martes al mediodía, hora colombiana, que es la misma hora mexicana ahorita, donde recibimos cartas de las familias y hablamos sobre las preguntas que las familias tienen en relación con sus hijos. Siempre hay un invitado, un psicoanalista invitado, distinto. Este martes vamos con un colega colombiano que se llama Jairo Gallo. Y bueno, ahí vamos, ya les haré llegar la información y todo esto. También vamos el curso que vamos a hacer de objeto y método del acompañamiento terapéutico con Daniel, con Mane. Bueno, trabajo es lo que viene. Claro, tenemos ahí varias cosas que vamos a estar trabajando en conjunto, algunas que nos va a encantar poder verlas a distancia de lo que estás haciendo allá en Bogotá, con todos los compañeros, con todos los amigos de aquel lado. Y pues muchas gracias, mi estimado Esteban, por regalarnos unos minutos, por esta charla. Te mandamos un fuerte abrazo virtual, libre de COVID, hasta allá. Esperemos que pronto podamos visitarnos, vernos, ya sea allá o que tú vengas para acá. Tienes las puertas abiertas en casa, Lev. Y acá también. Buenísimo, Esteban. Pues muchas gracias. Dejaremos aquí la transmisión del día de hoy. Y nos vemos la siguiente semana en el Cineclub de Casa Lev. Un abrazo grande a todos. Cuídense mucho. Estamos trabajando. Y gracias a las personas que se conectaron. Muy. Muchas gracias. Hasta pronto.